Muy buenas noches, mis hermanos. Nuevamente estamos en otro cafecito con San José. Son las 9 de la noche, tiempo de Los Ángeles, 10 de la noche, tiempo de Ayotlán, Jalisco. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan y con el gusto de estar aquí y seguir aprendiendo de Jesús, del Maestro, ¿verdad? Y 24 de junio, día de San Juan, y Eh, lloviendo aquí en Ayo, aquí sí, en Ayotlán lloviendo. de San Juan, gracias por lo del feliz día de tu santo. Yo también soy Juan. ¿Y tú, Juan? Sí, No, está bien. ¿Y los abuelitos Juanes también? En paz descansen. Eh, también. no, Y tu tío Juan y Manuel, mi tío Juan no, Manuel, Juan y hay Carlos, el pares, primo. No, es puro Juan Juan en la familia. Juan Bernardo, Bernardo, en Juan paz Bernardo. descanse. eh, No, sí. Y ¿qué tal de calorcito allá en Jalisco? pues ahorita está calmado porque está lloviendo y estuvo lloviendo fuerte hace rato. Entonces, pues se apaciguó un poquito el calor. Bueno, estamos en espera de que el padre, si Dios quiere y no se retrasa, pues entre con nosotros. La semana pasada parece ser que sí tuvo un poquito estuvo ocupado ahí en la iglesia, entonces se entiende, se comprende y se acepta. Y Carlos hoy, afortunadamente que tiene trabajo, desafortunadamente que no lo tenemos con nosotros porque está trabajando. Me mandó un mensaje ahorita hace unos 5 minutos diciendo, pues no voy a poder estar y ya lo estoy extrañando. Entonces, primeramente Dios, pues la semana que entra, pues también es importante el deber de trabajar para estar, pues, proveyendo en la casa. Para él, pues es importante, ¿verdad? Y pues es necesario y se entiende también, ¿verdad, Juan? Sí, claro, es parte de lo que estamos viviendo también, ¿no? Es parte, hay que poner una parte hacia las cosas de Dios, pero también una parte hacia el trabajo, otra parte hacia la familia y otra parte hacia el entretenimiento, ¿no? Dicen que esa es la cruz que debe de balancearse todo el tiempo. Sí. Pues sí, hoy tenemos un tema muy bonito que le quisimos poner como título al tema, la vida cristiana. La vida cristiana tiene muchos aspectos, ¿no? Ah, bueno, en sí la vida humana, ¿no? Pero nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista cristiano, lo que nos pide Dios en su palabra, que tenemos que resolver esos, sortear, como dicen las palabras, ¿no? Sortear las dificultades de la vida. Y en el Evangelio de ayer domingo, pues nos habla un poco, ¿no? O lo vamos a tomar desde ese punto de vista de lo que es la vida cristiana, sus problemas y sus dificultades, los baches, las preocupaciones, eh, a veces la falta de confianza, pero es parte del ser humano y también como parte del ser humano no es una excusa, sino es una cosa que pues tenemos que ir, como dijimos antes, irla sorteando, ¿no, Juan? Sí, es parte de la vida y hay que, pues nos pone a reflexionar en este tema que vamos a tener hoy, nos vamos a poner a reflexionar sobre qué tipo de barca somos y qué tipo de barca queremos ser, ¿verdad? Sí. Fíjate que a veces hay personas que entramos a las cosas de Dios, a las cosas de la iglesia, y a veces creemos que por el simple y sencillo hecho de que ya estamos acercándonos a las cosas de Dios, ya se van a acabar los problemas. Y algunos se terminan, o algunos empiezan a disminuir cuando son a veces problemas espirituales, más que nada, ¿verdad? Esos son los que tienen que disminuir. Pero los de la vida común, esos siguen ahí. O sea, te va a doler la cabeza cuando te tenga que doler, te vas a tener hambre cuando te tengas que tener. No sé, vas a tener problemas con tus semejantes cuando los tengas que tener. Es decir, no, el entrar a las cosas de Dios te hace inmune a todo eso, pero te da fuerzas para seguir adelante. Lo que sí debe de disminuir son las cosas espirituales, lo que le llamamos los problemas espirituales sí tendrían que disminuir, porque si yo estoy metido en drogadicción, alcoholismo,
no sé, cosas de esas, pues son malas para el espíritu. Entonces, entrar a las cosas de Dios debería de disminuir todo ese tipo de problemas, ¿no? No tanto los de la vida común, Juan. Pues es que va relacionada una cosa con otra, yo creo, ¿verdad? Pero lo principal, como tú dices, primero, reubicarnos en el lado espiritual, tener un equilibrio en ese lado. Cuando tenemos un equilibrio espiritual, las cosas humanas empiezan a ser más llevaderas. Y aquí yo creo que eso es bien importante, porque muchos creyentes creemos, válgame la redundancia, que estar bien espiritualmente, en lo humano va a venir todo muy bien, o alcance hasta perfecto, ¿no? Y pues no, nada más lejos que eso, ¿no? La vida continúa, la vida va a tener sus problemas, sus desazones, sus tristezas, sus alegrías. Aquí lo importante es, lo que me equilibra es lo espiritual. Entonces, ¿cómo estoy en lo espiritual? Y yo creo que ese es el punto clave de esto, ¿no? Fíjate que ahorita que estamos hablando de este punto, te digo, vamos a hablar un poco de la vida cristiana, pero también lo podemos lo podemos ver desde el punto de la vida de iglesia, ¿no? De lo que es la iglesia católica, por ejemplo. Que a veces personas mismas católicas o hermanos separados o gente no creyente que definitivamente es ateo o lo que se llaman ellos como ateos, hablan de esa iglesia imperfecta que tiene problemas y que por eso no me acerco y que por eso me alejé o por eso no pertenezco a esa iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, como si el hecho de que sea la iglesia de Cristo ya la hiciera perfecta desde el punto de vista humano. O sea, es perfecta desde el punto de vista divino, ¿verdad? Pero como es una institución manejada por hombres, pues tiene sus equivocaciones también. Es parte de la vida, ¿no? De la vida cristiana eso. Pues yo creo que es el requisito para pertenecer a la iglesia de Dios, ¿no? Ser imperfectos. Vino por los enfermos, dice Jesús por ahí en una cita, he venido por los que están enfermos. Esa iglesia que él vino a abrazar, es esa iglesia imperfecta, esa iglesia que tiene esas partes humanas, y yo creo que es lo más maravilloso que vino a entregarnos Jesús, ¿no? Nos abraza pensando que somos esa oveja entre las 99 que estuvimos perdidas. Yo creo que eso es la iglesia católica. Somos todas esas ovejas que nos descarriamos en algún momento, pero que tratamos de ubicarnos otra vez con las demás 99, ¿no? Pero que estamos en esa lucha, pero somos tan rebeldes, pues que brincamos la cerca cada rato, ¿no? Ese es el problema. Pero esa es la iglesia que él quería, esa es la iglesia, por eso vino a la tierra, por nosotros, por los imperfectos. Fíjate que hay una analogía, una comparación, una comparativa que se usa mucho dentro de la iglesia católica, que a mí me gusta mucho porque la pinta, yo creo, de la mejor forma que la puede entender un ser humano como tú, como yo, ¿no? Que no tiene tantos estudios profundos de las cosas, pero que es muy entendible cuando dicen la iglesia católica es un hospital. O sea, está lleno de enfermos. Imperfecta desde el punto de vista humano. Pero dentro de la iglesia está o dentro del hospital están los doctores, en este caso el doctor, ¿no? El doctor que sí tiene la herramienta, la sabiduría, el estudio, nos conoce el cuerpo humano, y el doctor es Jesucristo, ¿no? Y él es el que está dispuesto a curarnos, ¿no? A irnos curando las heridas que vamos teniendo, las raspadas y las quebraduras de pies que nos van poniendo la vida. Entonces vamos a tomar este tema, Juan. Antes de comenzar ya de lleno, ahora sí, después de dar esta pequeña reseña de lo que vamos a hablar, me gustaría si pudieras ayudarnos con una oración para comenzar, ¿verdad? Sí, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor Jesús, te queremos pedir en esta noche que aumentes nuestra fe, que no seamos como esos discípulos que estaban en la barca y se asustaron con
con esta tormenta, que nos demos cuenta que tú estás ahí, aun cuando nosotros veamos esa tempestad, esos problemas, esos momentos tristes y dolorosos, que nos demos cuenta que tú estás presente en nosotros y que tú eres el que nos guías, que tú eres el que con ese poder vas a calmar en algún momento esa tempestad que nos aqueja, esa tempestad que nos asusta, ese miedo al creer que nosotros somos los que hacemos las cosas por nosotros y que nos olvidamos que el único que tiene el poder para poder calmar las cosas eres tú. Que nos des esa paz, esa tranquilidad, pero pues sobre todo que sigas aumentando nuestra fe en que tú estás presente con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, replicó al viento y le dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevive una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedece? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ese es el evangelio de ayer. Vamos a hablar de la vida cristiana. Y para comenzar, Juan, hay un pequeño punto donde Jesús nos invita a ir a la otra orilla del lago. La otra orilla del lago viene siendo pues como nuestra vida, ¿no? Es decir, sí, desde que nacemos y la otra orilla es el destino final, que es el cielo. Ese es el vivir para el destino final, que es el cielo, ¿no? Muchos nos hemos perdido en el camino y en vez de ir a la orilla que nos propone Jesús, vamos ahora sí, por decirlo de alguna forma, a las orillitas, ¿no? A esos lugares facilitos de llegar. Pero Jesús nos pide ir al destino final, al cielo. Vamos a la orilla, dice Jesús. La importancia de escuchar esa palabra, ¿no? De decir a la orilla. ¿Qué nos quiere decir Jesús ahí con la orilla? Pues me hace recordar mucho San Pablo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que San Pablo decía que teníamos una meta y teníamos que llegar a esa meta, ¿no? Sí. Y como todo en la vida, como todas las metas, aquel que estudia tiene una meta, el que corre tiene una meta, el que juega fútbol tiene una meta, el campesino tiene una meta, pero si vemos todas estas personas o todos estos trabajos o deportes que tienen una meta, tiene su grado de dificultad. O sea, nada es fácil. Nadie nos dijo que para llegar, inclusive había una, no sé si te acuerdas tú, un anuncio que salía en México en aquellos tiempos que decía, no quiero decir de qué era porque no voy en el caso, pero decía, si todo lo que se hiciera, si todo lo que vale la pena se hiciera fácilmente, cualquiera la haría. No sé si te acuerdas de ese anuncio. No, pues esto también. No sé que digas el nombre de la compañía. Era de una marca de vino. Ajá. Y al final decían eso, si todo lo que se hiciera fácilmente, cualquiera lo haría, ¿no? Sí. Y pues es igual, o sea, esta meta que tenemos nosotros, que es llegar a la presencia de Dios, pues no va a ser fácil. No va a ser fácil. No va a ser fácil, pero es como
volvemos otra vez, aquí se me viene a la cabeza, por ejemplo, un futbolista, ¿no? Tiene que llegar a la meta, que es a lo mejor llegar a ser campeón o llegar a una final, pero todo lo maravilloso que vivió en ese proceso, o sea, fue difícil porque hay que entrenar, hay que dormir pronto, hay que cuidarse, pero ir jugando cada semana, que la gente los aplauda, ganar, algunas derrotas también, porque también hubo derrotas en ese transcurso, lo disfrutaron y lo gozaron, ¿no? También la vida misma es un caminar donde nuestra meta la tenemos bien clara, pero que no va a ser fácil, pero que lo vamos a disfrutar, seguir a Dios, y eso es la diferencia. Cuando sigues a Dios tienes la certeza de a qué orilla vas a llegar, ¿no? Nosotros tenemos la certeza, pero el tener esa certeza sabemos que no podemos desviarnos de tener problemas, circunstancias, pero que eso lo hace agradable llegar hasta ahí. Cuando no tiene la certeza una persona de a dónde va, primero ya anda mal, ya es una frustración porque no sabe de dónde va a llegar. Por eso ahí oímos mucha gente que tiene miedo de morir, tiene miedo del futuro, porque no hay una certeza. Y por ende, ese transcurrir de la vida se hace pesado, se hace hasta inclusive no soportable, tanto que hay gente que llega a quitarse la vida porque no estaba al garete, era un barco al garete, ¿no? O sea, se dejaba llevar por donde las olas lo llevaran. Sí. Entonces, esto es lo maravilloso de tener esa certeza de llegar a esa orilla. Nosotros sabemos cuál es esa orilla. Y porque sabemos cuál es esa orilla, se hace más agradable el camino, aún con sus problemas. Fíjate, ahorita quiero invitar a Sergio Vieira, Olga Valenzuela, Susi Velasco, que por favor nos ayuden con un comentario, ¿no? De repente a veces estamos hablando del tema y estamos viviendo situaciones en nuestra vida que no son buenas, o a veces son buenas o a veces no son buenas. Pero tal vez un comentario aquí para platicar, para conversar. No están en la cámara, pero para nosotros es muy importante que nos manden decir un comentario del tema que estamos tratando, ¿no? Que nos ayuden a aprender, Exactamente. Entonces, por ahí a Arturo Linares también, si quiere entrar, ya sabe que tiene el link para que entre directamente. A Susi Velasco, a Olga Valenzuela, a Sergio Vieira. Entonces, aquí hay una cosa bien bonita, tú, Juan, que me llama la atención, es que Jesús nos está llamando a ir a la orilla. Cuando Jesús hace una invitación, ¿verdad? Como esta que nos está haciendo a ir a la orilla, a mí se me hace hermoso porque dices, qué bonito es cuando recibes la invitación de Jesús a un lugar específico, a llegar a un momento, a llegar a un punto específico. No te está diciendo súbete a la barca de la vida y dale para donde, ahora sí como decimos en México vulgarmente, da para donde apunta el guarache. No, tiene sentido. Quiere que lleguemos a la orilla, tomando en cuenta que esta orilla es el cielo, ¿no? Entonces, ¿pero cómo llegar a esa orilla? ¿En qué barca me voy a subir en esa orilla? ¿Qué clase de barca es la que quiero subirme yo? Porque aquí es donde la cosa se empieza a poner difícil, ¿no? Nos queremos subir a una barca desde el punto de vista humano, que para mí va a ser una barca suavezona, que no va a tener problemas, o me subo a esa barca, que aunque con problemas, dentro de esa barca está Jesús. Ese es el gran dilema. Y aquí viene el punto número 2, donde dice, de pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y le iban llenando de agua. Los problemas. En la vida a veces nuestra barca de la vida se va llenando de problemas, sentimos que nos estamos ahogando. El punto es, ¿cómo queremos sacar esa agua? Nosotros con nuestras fuerzas, con nuestros problemas los queremos sacar con nuestras propias fuerzas, o dejamos que el que está arriba, adentro con nosotros, sea el que se encargue del asunto. Los problemas, Juan, se vienen. Aquí hay dos circunstancias. Me gustó eso que dijiste de que Jesús nos llama, ¿no? Pero
¿cómo sabemos que Él nos llama? Ese es el problema. Fíjate, yo me imagino que cuando tú le hablas a Flor, tienen algún saludo donde tú sabes que es ella, no sé. Por ejemplo, si dices hola y tú le dices hola, ya sabes que es ella, automáticamente. Tenemos una costumbre de contestar a ciertas personas de una forma, ¿no? Ok, pero eso fue a través del tiempo, a través de muchas llamadas donde tú con un saludo te das cuenta que es ella. Sí. ¿No? Nosotros también, cuando tú constantemente estás conociendo la palabra, conoces a Jesús, cuando te hace un llamado sabes que es Él. Sí. Pero cuando no sabes, entonces en vez de subirte a una barca, amor, te estás subiendo a una lancha o a una tabla. Entonces desde ahí ya vamos mal, porque ya no escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de no sé quién. Pudimos haber escuchado la palabra de los cienciólogos, pudimos haber escuchado la palabra de los que hacen yoga, los de la nueva o era. Pudimos haber escuchado la palabra de tantas cosas que hay en el mundo, ¿no? Que aparentemente nos llevan hacia una orilla, pero que nos llevan al caos y a la desesperación. Entonces ya desde que nos subimos a una barca ya vamos equivocados. Ya nos equivocamos de barca, pero ok, existen los que escuchan ese llamado y saben que es Él, y te subes a esa barca. Pero en esa barca, a veces creemos que porque nos subimos a la barca de Jesús, las cosas están fáciles y vamos a ir en mar tranquilo, pero resulta que no, ¿no? O sea, empiezan a venir problemas, empiezan a venir circunstancias, vienen cosas que a nosotros no nos podemos a veces entender por qué, ¿no? Y es donde empezamos a sentir esa tempestad. Y de repente se nos olvida que el que nos pidió subir a la barca es el Todopoderoso, ¿no? Y empezamos a dudar, porque también hay que darnos cuenta que muchos de los que se subieron a la barca dudaron y se aventaron al mar, ¿no? Y luego se fueron a agarrar de una maderita. Podemos hablar de aquellos que dejaron de ser católicos, ¿no? Dudaron y se aventaron al mar porque pensaron, esta barca se va a hundir, ¿no? Entonces, después de empezar con esos problemas, con esas turbulencias, hay momentos en donde pues tenemos que despertar a Jesús. Yo creo que tú y muchos hemos hecho de despertarlo, decirle, Señor, que no te das cuenta que me voy a ahogar, que estoy a la deriva, y gracias a Dios Él se despierta, ¿no? Sí. Padre, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, padre, ¿cómo está? Buenas noches, Juanito, buenas noches, Gaby, gusto saludarles. Un placer gusto. Con ustedes. Buenas noches para todos. Buenas noches. Oye, padre, pues estamos ahorita entrando en materia con la plática de hoy que le pusimos como título La vida cristiana, ¿no? Del evangelio de ayer, sí, que nos habla de esa barca que Jesús nos pide que nos vayamos a la orilla. Digo, íbamos hablando un poco paso por paso y estábamos hablando de que Jesús nos invita a ir a la orilla, ¿verdad? A la orilla es la vida plena de la eternidad, que es el cielo, ¿no? Y sí, dentro de todo esto también, pues hablamos un poco, íbamos donde llegaba a la barca a llenarse de agua y los vientos la movían, y que son los problemas de la vida, ¿no? Pero si nos quiere hablar un poquito en el contexto de lo que estamos hablando de hoy, de la palabra de ayer. Eso es un placer. Cuando el Señor dice, vamos a la otra orilla, vamos con Él, no en la barca, vamos con Él. A la otra orilla, porque en esta orilla hay mucha violencia, mucha guerra, mucha zozobra. No es que se esté esquivando. Vamos a la orilla donde hay alegría, paz, entusiasmo, descanso. A la otra orilla. A eso nos invita Él, a ser constructores de paz y de armonía y dejar los ambientes de guerra, de violencia, de rencor. Pasar a la otra orilla es pasar a la cancha de Él. Y vamos en la barca con Él. Si vamos con Él, por lo tanto, estamos seguros. Deberíamos estar seguros. Mas, sin embargo, en este texto vemos cómo hay un contraste muy, muy crudo. Por un lado,
dice que Jesús va durmiendo, tranquilo, como un bebé en una cuna. A la misma vez, el contraste se forma con la incertidumbre, el miedo de los discípulos, que miran el mar embravecido y el viento huracanado, y se sienten ellos que van a morir, están desesperados. Ve los contrastes. Jesús que duerme, que confía en el Dios Padre, y ellos que confían en sus propias fuerzas y que no pueden salvarse, tienen el miedo. El contraste, ¿no? Eso es para nosotros una gran lección. Aprendamos de Jesús que se fía del Padre totalmente. Cuando nos fiamos de nosotros mismos, nos sucede como a Pedro cuando le dice a Jesús aquella noche: si eres tú, ayúdame para caminar sobre el mar. Y cuando mira a Jesús, va caminando en el mar. Pero cuando se mira a sí mismo, se empieza a hundir. Cuando nosotros creemos que vamos a superar nuestras dificultades con nuestras fuerzas humanas, estamos perdidos, no lo vamos a hacer. Necesitamos estar viendo siempre a Jesús. Y en este caso, despertarlo a Él, que se hace el dormido. Él va a ir descansando, pero espera que nosotros lo busquemos. Espera que nosotros le llamemos. ¿Ves? Y nos vamos a dar cuenta que solo con Él tenemos paz y armonía. Es un texto muy rico que nos da unas grandes lecciones para nosotros hoy en día. Sí, Juan, padre, hay una parte aquí en el Evangelio que nos habla que a veces nos sucede al ser humano, yo creo, por nuestra debilidad, por la falta de confianza, por muchas cosas. A veces la vida que hemos llevado, las situaciones que hemos vivido. Hay momentos donde le gritamos al maestro, ¿no, padre? ¿No te importa que nos estamos hundiendo? ¿No te importa que nos estamos cayendo al agua? El reclamo del ser humano, digo, yo no justifico al ser humano que le reclame a Dios, pero a veces las circunstancias nos llevan a ese punto, ¿no, padre? Y es ese momento de desesperación cuando un hijo lo pierden, cuando en el negocio las cosas les fue mal, cuando hay una separación, etcétera, 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 un esposo que no corresponde, una esposa que no funciona, no corresponde cristianamente, no sé, esas cosas que de repente le suceden al ser humano. Sí, nos pasa continuamente, que a veces lo buscamos a Él y pareciera que no está, ¿verdad? Lo buscamos en el sagrario y parece que no está. Parece que está desentendido. Es como, yo hacía una reflexión, como imaginemos que vamos en un avión y de pronto en las 3.000 metros de altura, el piloto dice por la bocina: he perdido el control, no puedo controlar este aparato. Y yo, sentado en mi asiento, le digo a la azafata: mire, deme un refresco de naranja ante ese semejante peligro. Es exactamente lo que está haciendo Jesús. Hay una gran calamidad, un gran miedo, terror de los discípulos y Él está durmiendo tranquilamente. Nosotros vamos al sagrario, le pedimos al Señor y parece que está sordo. Le decimos: mira la situación de las guerras y parece que no está. Mira las catástrofes, hay corrupción en los gobiernos y parece ausente, como que no está escuchando o como que no está presente, ahí anda de vacación. Pareciera eso así, pareciera así, mas no es así. Él está actuando y va a actuar a través de cada uno de nosotros. Actúa a través de tantos catequistas valerosos que están trabajando en lugares difíciles, a través de sacerdotes que se riegan llevando la palabra, dando ánimo, en un confesionario pasando horas. Ahí está actuando el Señor, quitando cargas y quitando. Lo vemos en los hospitales con enfermeras, médicos valerosos que están ahí salvando vidas. Es decir, Dios no descansa, no duerme. Como bien dice el Salmo 120, el guardián de Israel no duerme, está siempre despierto. Y nosotros no tengamos miedo, porque Él dice: ¿y por qué tienen miedo? No tengamos miedo, dice muchas veces. Y el Salmo 22, 23 dice: el Señor es mi pastor. Aunque camine por caminos oscuros, yo no tengo miedo. Él me lleva de la mano, me hace descansar en verdes praderas. Aunque camine por caminos oscuros, no tengo miedo. Él me lleva. Esa seguridad debemos tener. La seguridad nos la da el Señor. Y cualquier problema que estés viviendo, que estés experimentando, fíate del Señor. Y aunque sientas su silencio, Él está ahí con nosotros. Está atento.
Mira cómo es nuestra fe y cómo es nuestro amor. Nos va a decir también otra vez a nosotros, hombres de poca fe. Ciertamente tenemos poca fe, hay que decir como los discípulos, aumentanos la fe, Señor. Es el grito que hay que decir siempre, ¿no? Pero no nos sintamos solos, Él está ahí actuando, está escuchándonos. Es nuestro Padre bondadoso, generoso, que está atento para ayudarnos. El del Hijo Pródigo, ¿verdad? Que regresa dolorido y encuentra el amor del Padre. Ese es nuestro Dios. No está durmiendo, no está ausente. Por lo tanto, este regaño que hace a los discípulos nos lo hace también a nosotros cuando a veces dudamos y cuando buscamos otras alternativas de solución que no son el Señor. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Sí, Juan, ahí en ese momento donde a lo mejor un hermano, un compañero de trabajo, un mismo compañero del servicio en la iglesia, que a lo mejor por alguna circunstancia que está viviendo, le reclama a Dios, ¿no? Y dice, ¿dónde estás? Me estoy hundiendo y yo que te sirvo, y yo que asisto a las cosas tuyas. ¿Qué decirle en ese momento? Es una pregunta un poco difícil, ¿no? ¿Qué decirle? Fíjate que ¿Qué hacer? a mí se me hace muy bonito esto, porque yo pienso que una persona que en algún momento muy apremiante, un momento muy fuerte de su vida o desastroso, no tanto que reclame, sino despierte a Dios, que despierte a Jesús, porque yo pienso que una persona que piensa así es porque sabe que está ahí Jesús, ¿no? Yo veo más mal, o veo que no es tan seguidor de Jesús alguien que cuando ve un problema, en vez de querer despertar a Jesús, mejor corre, o mejor se aleja, o mejor se va, ¿no? Porque entonces olvidó que Jesús ahí estaba. Aunque estaban esas tormentas, sabía que Jesús ahí estaba, dormido, y que él sentía que había que despertarlo, ¿no? Yo creo que a mí me ha pasado, y yo sé que está ahí, por eso voy y le hablo, porque sé que está ahí, porque yo sé que me va a escuchar si lo logro despertar, ¿no? Pero hay muchas personas que ya olvidaron eso, han olvidado que Jesús está ahí, y se alejan, y se van, y se llenan de rencor y de resentimiento. Y hemos escuchado muchas personas que se han alejado de la Iglesia Católica porque se han olvidado que en esa barca en la que iban estaba Jesús ahí. Sí, fíjese, padre, aquí en la siguiente parte me gusta, asociando un poco con lo que dice Juan, ¿no? Claro, Dios nunca duerme, el guardián nunca duerme, dice el Salmo, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, nosotros pensáramos que así sucede. Pero Jesús dice en esta parte, cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. O sea, como usted decía, ¿no? Jesús siempre está presente, Padre. Solamente que en los tiempos de Dios, no en los de nosotros. Ese yo creo que sería el asunto, ¿no? Un poco queremos que sea el tiempo de nosotros. Pero de que está presente y se hace presente, ahí lo demuestra en el mismo evangelio, ¿no? Siempre está presente el Señor, siempre. Los que estamos ausentes somos nosotros, que nos vamos por otras veredas, por otros caminos, no los caminos del Señor. Esto es importante. Y le echamos culpa a Dios de muchas cosas que nosotros hacemos. Y no somos responsables de lo que hacemos. Y todos le echamos culpa al Señor. No puede ser eso. Sin embargo, contamos con su misericordia y con su bondad. Él está siempre atento para escucharnos. Solo basta que lo llamemos para que lo sintamos ahí. Este hecho de ahora es ese exactamente, ¿no? Ellos están buscando cómo solucionar el problema y hasta que despiertan y ya buscan al Señor, se calma la tempestad. Hasta que aparece el Señor, da una sola palabra y el viento se calma, el mar embravecido se calma y viene ahí la gran sorpresa para ellos. ¿Quién es este que hasta los elementos naturales le obedecen? Pues sí, no lo conocen, han estado con él y no lo conocen. Muchas veces pasa con nosotros también. Sabemos las maravillas que hace y sin embargo dudamos, ¿ve? Por lo tanto hay que decir como los discípulos, aumentanos la fe, Señor. Creemos, pero es tan poquita nuestra fe. Entonces, aumentanos, que no dudemos de ti. Él siempre está ahí. Y busquemos siempre al Señor en la oración personal, en un hermano necesitado, en la Santa Eucaristía, en el rezo del Santo Rosario. Allá aparece la espiritualidad encarnada cuando recibimos ese alimento del Señor y salimos a buscar el trabajo, a servir a nuestros hermanos, a visitar a los enfermos, etc. Esto es importante. Él está siempre
para invitarnos a ser sus compañeros de camino y sobre todo para ayudarnos a construir el reino de los cielos, que con su fuerza vamos a empezar aquí en la tierra. Tengo una pregunta, padre. Cuando sucedió lo de la barca en esta cita bíblica, ¿antes ya había sucedido cuando resucita a Lázaro? Es decir, antes de este suceso en el Evangelio, había resucitado a Lázaro, tal vez el ciego, tal vez el que estaba inválido. Probablemente habían suscitado algunos milagros, ¿no, padre? Entonces sí. aquí me pone a mí pensar, lo digo para que ustedes de los dos me den un comentario, cómo nosotros somos los que tenemos una memoria corta. Dicen que es bueno tener memoria histórica de las cosas que nos van pasando como personas y como país y como humanidad. Cuando tenemos esa memoria, pues recordamos que el que está ahí a un lado es el que levantó al muerto, hizo ver al ciego, hizo caminar al inválido. Entonces, se nos olvida, padre, y eso yo creo que es la situación, ¿no? Juan, padre. Es que aún nos sigue sucediendo ahora, yo pienso, ¿no, padre? Yo creo que estos discípulos vieron las cosas grandes que hacía Jesús, y te fijas al final de la cita, dice, ¿quién es este que hace hasta que el viento se calme, no? O sea, ya habían visto ellos, ya lo sabían, pero nos cuesta trabajo pensar, y yo creo que les costó mucho trabajo pensar en aquel tiempo a los judíos, cómo el creador de todo, se había convertido en hombre y estaba entre nosotros. Y eso los hacía dudar continuamente, inclusive los discípulos, ahí lo vemos claramente, ¿no? Seguían en su mente pensando cómo es posible que el Creador se haya convertido en hombre. Y yo creo que se nos olvida que no solamente es el Creador que hizo todo y viene a convertirse en hombre, y dejamos a un lado el gran amor que tiene por nosotros, que el amor es más grande de lo que Él lo hace grande, ¿no? Y ese gran amor hace que esté en nosotros, que esté en cada uno de nosotros, que esté en la Eucaristía, que también es otra de las cosas que a veces a nosotros, aún siendo creyentes, nos cuesta trabajo a veces saber que ahí está, ¿no? Realmente lo podemos decir de boca, pero a veces con nuestras acciones sabemos o lo hacemos entender como que no lo creemos, ¿no? Entonces, es uno de los problemas que tenemos como seres humanos. Lo vemos tan distante que a veces nos cuesta trabajo pensar que está aquí con nosotros. Es interesante esto porque los discípulos lo vieron sus milagros, escucharon su predicación, lo conocieron, tuvieron 3 años con él. Pero para nosotros hay una bienaventuranza maravillosa, dice el mismo Jesús. Dichosos los que sin haber visto crean. Uh-huh. Nosotros creemos sin haberlo visto físicamente a Él, pero lo vemos en las maravillas que hay, en los milagros que se dan, en tantas cosas extraordinarias que tenemos. Entonces, lo importante es confiar en el Señor. Hablarle sabiendo que está ahí en el silencio, sabiendo que está en lo invisible, pero está visible. Ahí está en nuestro aliento, en nuestra respiración. Somos imagen de Él, también nosotros, está en nuestros hermanos. Y ahí tenemos que verle, sin ninguna duda, ¿no? Pero la humanidad nos mete miedos y nos mete dudas. Hay miedo, el miedo es muy humano, lo tuvo Jesús en la noche del Monte de los Olivos, pero quien tiene fe supera el miedo. Jesús va a llegar a decir en esa tarde, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Por lo tanto, nosotros también repitamos eso. Señor, ayúdame a creer firmemente en ti, que no vacile, que no dude, que te ame con sinceridad, que en mi proceder diario de cada momento te tenga presente siempre a ti. Eso es importantísimo. Por lo que dice el Salmo 16, me parece. Señor, muéstrame el camino de la vida. Lléname de alegría en tu presencia y de gozo eterno junto a ti. Esa seguridad que Él está ahí para nosotros y nosotros debemos estar también para Él, porque espera de nosotros el trabajo para construir este reino que nos viene a enseñar. Entonces, venzamos los miedos, venzamos las dudas y sigamos al Señor sin ningún miedo, confiemos totalmente en Él. Entonces no va a pasar nada.
Todo lo que va a pasar va a ser bueno y para nuestro bien. Confiar plenamente en el Señor. Aquí hay una parte que me llama la atención, estas dos preguntas que les hace Jesús a los apóstoles, ¿no? A los discípulos, que lo veo más como un ¿por qué tenían tanto miedo? O sea, ¿por qué tenían tanto miedo como diciendo, aquí estoy, ¿no, Padre? Todos tenemos miedo a morir. El miedo de Dios es a la muerte. Sí. Que se va a hundir la barca, que vamos a zozobrar, aquí hay que terminar nuestra vida. Todos tenemos miedo a la muerte. Tan miedo a la muerte tenemos que cuando sentimos un dolor vamos a comprar una medicina, vamos al médico. ¿Por qué? Porque queremos detener el proceso que nos lleva hacia la muerte. Tenemos miedo todos. Pero si somos cristianos, sabemos que esa muerte es solo una puerta para entrar a la eternidad junto a Dios. Por lo tanto, no debemos tener miedo. Hay que confiarnos plenamente en el Señor. Que somos pecadores, pues tenemos un abogado y un médico que nos quita los pecados. El Señor ha venido por nosotros, viene por los pecadores. Entonces confiemos plenamente en Él, que nos ofrece, ha dado su vida por nosotros, se ha entregado un sacrificio en la cruz para salvarnos. ¿Qué más queremos? La muestra más plena de amor, dice el mismo Jesús, nadie tiene más amor que aquel que da su vida por sus amigos. Lo hizo, lo dijo y nos lo enseña eso a nosotros. Por lo tanto, el miedo tiene que ser superado gracias a la fe y el amor del Señor en nosotros y como manifestación del amor que tenemos para también con Él vencer esos miedos con su ayuda y con su Santo Espíritu. Aquí tengo una pregunta que se me vino ahorita, me voló en la cabeza, que es la siguiente. En esta parte donde dice, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Yo me pongo a pensar, Padre, en algunas de las veces que escuchamos algún testimonio de alguna persona que no es creyente, ¿no? Más que testimonio, alguna plática de alguien que no es creyente, que no practica ninguna clase de fe y que en cierta forma me viene a la cabeza un periodista en México que murió hace más o menos un año, no voy a decir su nombre, pero que en los últimos videos que yo vi de él, después de haberlo visto casi toda la vida fuerte, tranquilo, hasta con cierta paz, ¿no? En los últimos videos yo lo escuchaba intranquilo, sin paz, hasta cierto punto yo lo veía hasta desesperado por el hecho de que ya iba a partir, porque era un hecho por su enfermedad. Me quiero reservar el nombre, pero me causa, pues ahora sí que me retumba en la cabeza a veces ese hecho de que aún no tienen fe. Entonces, teniendo la fe nos ayuda a que ese miedo disminuya o se vaya, ¿no? Porque lo que estamos esperando, pues, es la vida eterna. Pero cuando no hay nada, cuando no creemos en nada, pues nos va a agobiar el miedo si no nos sometemos a esa fe, ¿no, Padre? Juan. Hay una anécdota que es verdad. En Argentina había un presidente llamado Domingo Perón. Lo amaba mucha gente, adorado por el pueblo, pues lo amaba mucha gente. Y cuando aparecía en el balcón, todo el mundo lo vitoreaba, y un día sale al balcón y le dice, me aman, te amamos, damos la vida por ti, eres nuestro líder. Y gritaban las multitudes y él saludando desde él. Y les dijo, vamos a hacer una prueba si es cierto que me quiere. Aquí tengo una pluma de palomita, la voy a lanzar hacia abajo y a quien le caiga, ese va a morir por mí esta misma tarde. Y cuando iba cayendo la plumita, todo soplando para que no les cayera encima. Sí. Eso somos nosotros, ¿no? Tenemos miedo a la muerte. Tenemos un pánico a la muerte y no debe ser así. ¿Cuál es el problema? Todos vamos a morir un día. Todos vamos a morir. No podemos detener ese proceso natural. Por lo tanto, hagámonos a la idea de que vamos a ir y que hay que ir preparados, irnos preparando cada día para que el encuentro con el Señor sea lo más placentero posible. Qué bonito será estar con el Señor para siempre, ver a nuestra Madre Santísima, a nuestros seres queridos, encontrarnos nuevamente, porque esa es la vida cristiana. Qué maravilloso será eso, dejar este mundo tan corrompido, tan lleno de maldad, divisiones de odio. No, es bonito estar ahí, pero no lo queremos dejar. Está fregada la cosa, hay guerras, terremotos, pero no lo queremos dejar. Y estamos aferrándonos a Él, y eso no puede ser. Entonces, el miedo hay que vencerlo a base de fe y de amor, confianza plena en el Señor. ¿Sí?
Juan, entonces la falta de fe a veces es lo que causa ese miedo bueno, digo, no sé si a ti te ha tocado escuchar ahora que se usa mucho hacer videos, ¿no? De gente que de repente ya están los últimos por alguna enfermedad y que empiezan a tener dudas de lo que les espera, ¿no? Pues deja tú de la muerte, o sea, en la vida misma, en los problemas lo vemos. Pero también, como decía Santiago, ¿no? Sí es muy bueno tener esa fe, pero también esa fe que son sin obras, pues no es fe, ¿no? Y fíjate que ahorita que estaba hablando el padre, pues de eso me hizo pensar lo que estoy viviendo ahorita, ¿no? Y a lo mejor son de los momentos de lucidez que a veces pueda tener uno como ser humano. Pues usted sabe, bueno, él lo sabe, mi papá está enfermo, ahorita no se levanta. Y y yo ya hice mi parte, le pedí a Dios, Dios sabe que mi papá está enfermo. Pero ¿qué es lo que me lleva a actuar con esa fe? Ahorita en estos momentos yo lo que hago es cuidarlo, darle de comer, ponerle su pañal, ver lo que necesita, a tratar de hacer el momento ameno. Le puse una Alexa ahí en el cuarto para que esté pidiendo sus canciones. A veces oigo que pone el rosario y se pone a rezar. Y si yo digo que tengo fe, pero me la paso deprimido, triste, haciéndolo sentir a él triste porque sabe que estoy triste porque está enfermo, pues de nada serviría que tuviera esa fe. Y yo creo que en esos momentos que Dios te ilumina y dices, bueno, pues tengo fe, Dios sabe lo que necesita, Dios sabe cómo está mi papá, ya hice mi parte de pedirle, pero ahora falta que yo haga esa parte de fe en obras, ¿no? Y creo que en este momento lo estoy haciendo con mi papá y lo estoy disfrutando. No disfruto verlo enfermo, disfruto el hecho de poderlo cuidar y de hacerle que pase pues un día mejor en los momentos que esté ahorita en la cama, ¿no? Y yo creo que no basta solamente con decir que tengo fe. Yo creo que es fe más hay que actuar, ¿no? Sí, recién pasamos el Día del Padre, ¿verdad? Uh-huh. Y mucha gente invita a los tatas a comer, o les da unas flores, o les da yo no sé qué cosas. Yo creo que de verdad sirve eso si como hijo me porto mal. Dios lo que quiere es hechos, como está diciendo mi querido Juanito. Quiere hechos concretos. Dice Juan en su primera carta, somos un atajo de mentirosos y decimos amar a Dios, al que no vemos y al que vemos lo estamos maltratando. Al prójimo, el prójimo es el próximo. En este caso, Juanito, mi papá, mi mamá, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, el próximo, mis compañeros de trabajo. Ahí vemos al Señor y ahí debemos manifestar nuestro amor y nuestra servicialidad. Claro, como dice Santiago, como bien lo dice Juanito, la fe sin obras está muerta. Y lo que el Señor quiere, que esa fe sea encarnada, no una fe escapista, espiritualista. Muy poco va a servir eso. La fe encarnada es la que va a transformar este mundo que tanto necesita transformación. La fe encarnada me va a transformar en mejor persona, mejor hijo de Dios. La fe encarnada va a hacer realidad el Espíritu Santo entre nosotros. La fe encarnada va a hacer que nuestra iglesia sea viva y sea creíble. No sea una institución de rituales, no puede ser eso. Entonces la fe necesariamente tiene que ser encarnada, manifestada en hechos concretos. Sin eso estamos patinando y no caminamos hacia adelante, no caminamos ni un paso. Entonces pedir al Señor, el Santo Espíritu de Dios, que nos ayude a encarnar esa fe, a creer firmemente en Él, sin vacilación, que eso viene del Señor, Él nos lo da, pero tenemos que pedirlo, despertarlo para que pedirle esto, ¿no? Esto es importante. Padre, un mensaje de Oscar Raigosa que le dice, muy bonita palabra de Dios, la de ayer, escuchamos y también que compartimos en la mesa después de desayunar, y muchas gracias, Padre, por darnos de su tiempo para enseñarnos, y le pedimos a la gente que se arrime a la mesa, o sea, el domingo de misa, para compartir con la palabra de Dios. Saludos para todos. Me imagino que después de la misa, ¿no, Padre? No sé a cuál sí, de la misa saludará. Después de la misa de la mañana, resultó curioso eso, después de la misa de la mañana,
terminamos como tipo que 8:30, más o menos, 8:45. Vamos a tomar un café, porque hay una venta ahí en la sala de comedor. Y en eso, en torno al café, empezamos a hablar, y un día dijimos, ¿por qué no hablamos del evangelio que acabamos de escuchar? Porque muchas veces cometemos el error que terminamos la misa y se nos olvidó lo que escuchamos, se nos olvidó el evangelio, la primera lectura, se nos olvidó. Preguntamos, ¿de qué se habló? A saber, ¿en qué estamos? ¿A qué llegamos a la misa? Entonces, ahí tratamos de retomar otra vez el evangelio, y lo retomamos así sencillo. ¿Cómo empezó la lectura? Y empezamos entre todos a construir la palabra. Y después las meditaciones, cada uno, ¿qué te dice a ti? ¿Qué te dice a ti? Y vamos haciendo ese bonito. Se fue juntando un poco de más gente venía de otras parroquias, unos hermanos que llegan de otra parroquia vecina, llevan unos panitos, unos CD, unos panes sabrosos. Y en torno a eso, con el café, vamos haciendo la pequeña reunión, una pequeña comunidad que tenemos ahí muy bonita, donde también mi querido Oscar y Rosario, su esposa, participan activamente. Ese es un encuentro bonito. Un saludo para ellos también, claro está. Mire, también tenemos un mensaje de Delia Esqueda. Dice que pide oración, padre, por la salud de Carmen Sánchez, Delia Rodríguez y Delia Esqueda, y por la familia. Les encarga una oración para que... Bien. Y sí, Juan, hablabas. Fíjate que quería compartirle, padre, a todos, algo que leí que se me hizo muy bonito. No sé, a ver cómo se les hace a ustedes. Dice así: no puedes realmente amar a tus semejantes por un simple acto de tu voluntad. El amor tan solo nace de la comprensión completa de las motivaciones y sentimientos de tus semejantes. No es tan importante amar a todos los hombres hoy como lo es que cada día aprendas a amar a uno más entre los seres humanos. Si cada día, a cada semana consigues comprender a uno más de entre tus semejantes, y si este es el límite de tu habilidad, estás entonces ciertamente socializando y verdaderamente espiritualizando tu personalidad. El amor es contagioso, y cuando la devoción humana es inteligente y sabia, el amor es más contagioso que el odio. Pero tan solo el amor genuino y altruista es verdaderamente contagioso. Si cada mortal pudiese volverse tan solo el objeto de un afecto dinámico, este virus benigno del amor llenaría muy pronto la corriente sentimental de la emoción de la humanidad, hasta tal punto que cada civilización estaría comprendida por el amor, y esta sería la realización de la hermandad del hombre. Fíjese que les voy a platicar algo que me sucedió a propósito de lo que acabas de leer, ¿no? Y lo que acaba de decir el padre. Le venía platicando a mi esposa ahorita que llegué, que fui a hacer un pago de la electricidad. Y vi una muchachita jovencita de unos 22, 23 años que traía en su cuello colgando el ojo de Horus de un dios egipcio y a Buda. Entonces yo, para entablar un poco la conversación, le digo, oye, traes el ojo de Horus y un Buda. Dice, oh, sí, dice, es muy bueno traer todas estas cosas, traer oro, dice, es bueno. Entonces yo un poquito para sacarla de lo que ella estaba pensando, le digo, traer oro es bueno para cuando uno no trae dinero, venderlo. Esa fue mi respuesta. Después le dije, mira, ¿sabes qué? En la próxima vez yo te voy a traer algo que es más poderoso que todo eso. Algo que realmente es poderoso. Pensando en traerle algún día alguna imagen de Jesucristo o algo, ¿no? Pero se me prendió el foco porque ahí estaba ella un poco entretenida en hacer el trámite. Entonces agarré un lapicero y le puse 2 citas bíblicas. Se las apunté y le dije, mira, busca cuando puedas por internet estas citas bíblicas. Y estas citas bíblicas no te las digo yo, te las dice alguien más. Le entregué esas 2 citas, un salmo y una cita bíblica. ¿A qué voy con esto, padre? Que a veces, o más bien yo anteriormente no me tomaría el tiempo para fijarme en ese detalle, para entregarle una cita bíblica a una persona. No me lo tomaría. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora siento amor por mi prójimo sin conocerlos. Ahora sí me duele que ella traiga eso, por ignorancia o por lo que sea. Me duele porque digo, ella no lo está haciendo por maldad, pero en el fondo está mal, ¿no?
Entonces me duele y ese amor al ser humano, de que no esté en la mentira, de que esté en la verdad, fue un acto a lo mejor insignificante, padre, ¿no? Pero lo hice con amor. Un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Podría haberlo dejado pasar para que no me digan metiche o para que alguien no me juzgue por el hecho de que estoy tratando de darle algo a esa niña, ¿no? Pero no me importó, porque digo, al final de cuentas, pues, sé por qué lo estoy haciendo. Sé que es por el amor al ser humano, ¿no, padre? Sí, sí. Y te van a decir cosas, siempre pasa eso. No nos sorprendamos de que cuando vayas a corregir a alguien, se sienta molesto, metido, no te importa, meterte en otra, tantas cosas que dice, ¿no? Como dice Pablo, sintámonos felices de escuchar eso, porque estamos en el camino correcto. De eso, cuando se trata de hablar del Señor a los demás, bienvenido sea todo. Y el Señor va a hacer la obra, como decíamos el domingo pasado, como lo de la semillita, ¿no? Que se siembra, pero nadie sabe cómo va a surgir esa plantita. El campesino siembra la semilla y la deja. Pues igual, o como decía el otro, cuando dijo la palabra de Dios a uno, no lo maté, pero va baleado. Cuando se le predica, no lo maté, pero va baleado. Va a recordar, va a pensar eso que se le dijo. Y eso es lo importante, dejar la semillita en el corazón de la gente. Y nosotros también, dar de lo que tenemos. Si no tenemos esa semilla de la palabra, ¿y nosotros qué vamos a dar? Para hablar del Señor hay que hablar con el Señor primero. Entonces sí va a estar capacitado para hacerlo. Me hizo recordar cuando estaba el que estaba pidiendo fuera de la sinagoga, iba Pedro. Iba Pedro y Juan, si mal no recuerdo, ¿no, padre? Que dice, no me das una moneda, y que dijo Pedro, no tengo oro, ni tengo plata, pero te doy todo lo que tengo. Y empezó a orar por él, ¿no? ¿Sí? Me da risa porque pensé que iba a decir, yo lo que quiero es romper la piñata. No. Entonces... Pero es más divertido lo de Francisco de Asís, que cuando llegaban por ahí cerca de los bolos, se iban corriendo, porque sabían que les iba a ayudar a curarse. Ellos querían seguir pidiendo dinero ahí donde estaban, ¿no? En la última parte del evangelio dice, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar le obedece? Y digo, ahorita asociándolo con lo que estamos platicando, a veces nosotros como seres humanos sembramos un poquito la semilla, pero Dios, si calmó los vientos y el mar lo obedeció, ¿qué no podrá hacer con esa semillita que nosotros sembremos en el corazón de algún ser humano, no? Sí, así es. Esa conciencia hay que tener. Es el Señor que hace todo. Nosotros somos unos simples instrumentos. Él hace todo. Y toda la gloria es para Él. Sí. Así es. Juan, a veces tenemos que tener esa actitud, ¿no? Pues, y es que lo vemos y lo hemos sentido y lo hemos palpado, y voy a ir más allá. Aun cuando anduvimos en malos momentos o andábamos queriéndole o dándole la espalda a Dios, sabíamos de su gran poder, sabíamos también de con quién estábamos hablando, que ese era Dios, ese Dios que calma vientos, ¿no? Pero a veces era tanto nuestro rencor, era tanto nuestra soberbia, era tanto nuestros problemas que no lo dejamos. O queríamos pensar que no existía o que no tenía esa fuerza y ese poder ese Dios, ¿no? O nos daba miedo también cambiar, porque a veces estamos muy cómodos viviendo como vivimos, ¿no? Y esa comodidad queremos esquivar a ese Dios que es tan amoroso, porque como no nos sentimos queridos en algún momento de la vida, nos sentimos que no valemos nada, pues decimos, ¿quién soy yo para que Dios me ame? Y es cuando necesitamos de esas personas que conocen a Dios, como dice el Padre, de esos que hablan con Dios para que me hablen a mí de Dios. Y es tan importante ese puentecito que hay, porque hubo un momento en que yo también necesité,
y a lo mejor no les puedo platicar un poquito de esto que viví, de este encuentro que viví, que fue un encuentro que yo viví, pero que en ese momento hasta yo dije, ¿quién soy yo para que me ame tanto? ¿No? Pero que me di cuenta a pasar del tiempo que solamente soy su hijo, o sea, esa era la única razón que existía de que me amara tanto, pero a veces uno no lo ve, a veces uno no se cree tan importante de ser amado, y el amor de Dios es tan apabullante que necesita uno estar preparado para recibir ese amor, porque si no estás preparado, es muy difícil que a veces lo aceptes. Por eso es tan importante ese laico que habla con Dios para que pueda llevarlo a los demás, porque es la forma en que nosotros nos reencontramos con ese amor. Sí, bueno, yo creo que Dios nos ama porque somos sus hijos, porque somos lo más importante de la creación. Y esto basta para sentirme yo tranquilo en las manos del Señor. El Señor es mi padre, pues el mero es mi papá. Y yo soy su hijo. Híjole, eso basta. Con eso yo me lleno. Caerme a cuenta, no perder de vista eso, que soy hijo del Padre, de Dios. No tengo intermediarios, no tengo tíos. Él es mi papá y punto. Entonces, me ama tanto que fue capaz de desprenderse de lo que más ama, su único hijo, para demostrarme cuánto me ama, muriendo él en la cruz, cuando yo debía estar ahí en la cruz. Y él prefirió que su hijo fuera asesinado de esa manera tan vil, por mí, por mi salvación, por la salvación de cada uno. Esto nos debe llenar absolutamente y quitarnos todo tipo de dudas. Y eso nos debería llevar a amarnos como hermanos, ¿verdad? Hijos de nuestro Padre Dios, del Rey de Reyes. Esto es lo máximo. Entonces, ¿por qué me ama tanto el Señor? Es una de sus locuras. No sé por qué, porque así lo quiso Él. Me quiso dar la vida y te quiso dar la vida a ti que estás oyendo esto. Te quiso dar la vida y existes por puro amor de Dios. Lo que nos toca es corresponderle con amor, con fidelidad, con humildad, con servicialidad, amándolo a nuestros hermanos también, viéndolo a Él en ellos. Esa es la clave, que ciertamente somos pecadores, injustos, yo el primero, ciertamente que sí, pero me sigue amando como mi padre que es, no deja de ser mi papá, no deja de ser su hijo, y aunque sea la hilacha que pueda ser yo, me hecho leño, Él me sigue amando, como el hijo pródigo, pues, ahí estamos otra vez con el hijo pródigo. Somos ese nosotros, amados absolutamente por nuestro buen Padre Dios. ¿Qué más queremos? El mero está con nosotros. Y somos unos ingratos, le devolvemos ingratitud. Como dice el Salmo, ¿no? ¿Qué te puedo dar, Señor? Te doy mi corazón avergonzado, arrepentido de tanta maldad que hago contra ti. Y Él me sigue dando su amor. Me limpia de todo pecado, nos limpia de todo pecado y nos sigue amando. Hijo, sigue adelante, levántate, sigue adelante. No te detengas en esto. Esta ya pasó, démosle vuelta a la hoja y sigamos adelante. Así es Él, así es su amor. No dudemos de eso y démosle gracias por ese gran amor, infinito amor que tiene para cada uno de nosotros. Es una maravilla esto y gracias al Señor que nos lo hace ver. Estamos llegando al final. Me gustaría que antes de terminar, si me pudieran hacer el favor de hacer un comentario final y igual padre, una oración final. Antes, me gustaría saludar a los que estuvieron: Sergio Vieira, Olga Valenzuela, Susi Velasco, Arturo Linares, Samantha Medel, Gladys Soto, Delia Esqueda, Oscar Raigosa y Florencia Redondo, Cecilia Díaz, y que nos acompañe el próximo lunes nuevamente que estemos con otro café con San José. Antes de terminar, un comentario final. Y le comentaba, padre, de esta niña que le di unas citas bíblicas, y esta fue una de las que les di. El Salmo 17 dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme debajo de la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Esa fue la cita que le di, como, no sé, fue la que se me vino en mi corazón. Esos tres salmos son una joya. 15, 16 y 17 son una joya en esa línea que estás pensando, en esa línea de pensamiento. Y fíjese, padre, fue lo que se me vino a la mente en el momento que le comenté que yo le iba a regalar algo más fuerte que lo que traía colgando, ¿no? Sí, y cómo tal no. vez eso fue mi regalo. Padre,
no sé, Juan parece que tuvo algún problema con el internet, pero si me hiciera el gran favor de hacer una reflexión final y oración final, ¿verdad? Si me hace el favor. ¿Cómo no? Como conclusión podemos decir que plena confianza en el Señor. No está durmiendo, no está ausente, no anda de paseo, está a nuestro lado, aunque no le veamos, está a nuestro lado. El Espíritu Santo con el que vivimos, por el que vivimos, es Él, la presencia de Jesús. Aunque pareciera que no está, Él está ahí para atendernos. Busquémoslo y lo vamos a encontrar. No necesitamos pedir cita. Está abierto para nosotros la hora que sea. Los 24 horas de los 7 días, ahí está con nosotros. Basta que le hablemos. Ojalá que cada uno tengamos nuestros momentos de oración personal con el Señor. Busquemos momentos tranquilos, no cuando hay relajo o bulla, ¿no? Sino en los momentos de la noche y ya cuando vamos a descansar o el tempranito de la madrugada. Un ratito de oración con el Señor, eso nos enriquece. Él está ahí para atendernos y nos dice, no tengas miedo. A pesar de ese problema que tienes, de esa situación económica, fíate de mí. No tengas miedo, todo va a salir bien. Todo va a superarse. Ten confianza, nos dice el Señor. La tormenta va a pasar. Una sola voz, dice Él, una sola palabra y obedece. La tormenta desaparece. Él nos da paz en la tormenta. Fiemos totalmente del Señor. Esa es la clave, fiarnos totalmente. Y los miedos, las inseguridades, las dudas desaparecen cuando yo me fío del Señor. Él está a mi lado. Otra vez Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me va a pasar. Nada malo me va a pasar. Él me lleva de la mano. Me hace descansar en verdes praderas. Qué maravilla esa. El Señor está conmigo, punto. Nada malo me va a pasar. Esa conciencia debemos tener. Vamos a hacer oración, de manera especial también pidiendo por estos hermanos que pedían oración por sus enfermedades o por sus problemas. Es importante este momento de oración para concluir esta reflexión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, por darnos a tu Hijo que nos enseña el camino que nos lleva hacia ti. Él nos enseña el amor total, absoluto que tienes tú para nosotros. Te pedimos humildemente, mira las necesidades de nuestros hermanos. Cura sus enfermedades físicas y espirituales. Ayuda a aquellos problemas económicos que puedan tener nuestros hermanos. Ayúdanos a superar todo tipo de dificultad, Señor. Ayúdanos para que nunca dudemos de ti. Sabemos que estás ahí, aunque a veces cuando pedimos no te percibimos, pero sabemos que estás ahí. Y vas a actuar y vas a atendernos en tu momento, cuando tú desees. Por eso decimos que en todo se haga tu santa y divina voluntad. Padre, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invitamos nuevamente el próximo lunes, primeramente Dios, a tomarnos un cafecito aquí con San José a las 9 de la noche, con el Padre Jesús Orlando, con Juan y con Carlos, que hoy por asuntos de trabajo no nos pudo acompañar. Y que compartan los videos en YouTube, los tenemos en TV Crosswalk. Compártanos con sus amigos, con sus familiares. Es importante que otras personas escuchen el video. Ahí hablamos del Evangelio y pues tal vez a mandárselo a quien no escucha, a quien no ve, a quien no se acerca a las cosas de Dios. Sería una buena idea, ¿no? Como regalo a una persona que tengas en mente por ahí. Entonces el próximo lunes... Y también que nos compartan lo que piensan. Sí, que compartan si tienen alguna pregunta, alguna duda, también nos ayuda a crecer a nosotros. Si no lo sabemos, pues para investigar, ¿verdad? Sí, y con la presencia del Padre, que hay que aprovechar al Padre lo más que se pueda. Es una bendición que esté con nosotros, ¿no? Todos tenemos que aprender, y los hermanos que están oyendo también nos pueden enseñar, claro, dando su reflexión también. Muy bien. Pues, Juan, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Juanito, Gaby y hermanos que nos han visto y que nos van a ver durante la semana, un saludo fraterno, que el Señor les bendiga abundantemente en cada uno de sus días y en su vida. Hasta luego. Nos vemos el próximo lunes con otro cafecito con San José. Buenas noches. Sí. Bueno.